Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, bienvenidos, muy buenos días, efectivamente aquí listos con el primer programa en este nuevo día. A partir de este instante, juzgue usted al aire. Los atentos cordiales saludos de quienes estamos responsables en la producción de este espacio. En sala de grabación, efectos de sonido, André Francisco Chávez. En el control Master Colombia, a esta hora, don Sergio Ramírez. Y aquí, en el locutorio Colombia, Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez. Bueno, atrás quedó la jornada futbolística de ayer con estos partidos internacionales, la Liga en México y Heredia frente también al Cruz Azul de México en la jornada, la cobertura de Deportivas Colombia. Y hoy, miércoles 23 de octubre, la restricción vehicular, Gabriela, recordémosela a las y los conductores. Muy buenos días a todos los conductores. Para hoy la restricción es para aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 5 o con el número 6. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 7 de la noche, en que estos vehículos tienen prohibido circular adentro del anillo de circunvalación. Redes sociales. Están a su disposición como cada día de la semana. Agradecemos a José Efraín Solano, quien nos dice que nos escucha desde Cartago, así que un saludo para él y para todos nuestros amigos allá cartagineses. A Luis Enrique también, que utiliza el Facebook Juzgue Usted Colombia para hacernos llegar su saludo. También le recordamos que tiene a su disposición la línea telefónica 6059-9954. Ahí puede enviar también sus saludos, decirnos desde dónde nos escucha, como por ejemplo, así lo hizo Franklin Garita, quien nos dice que él es guarda del CTP de Paquera en Punta Arenas y que ahí nos escucha. Por cierto, en este momento está laborando ahí en ese lugar. Bueno, y también ustedes pueden enviar sus reportes telefónicos a Gabriela y a su servidor. A Gabriela en su celular 6059-9954 8395-5776 o aquí en el estudio principal de Colombia 905-224-4933. Y tenemos otro recordatorio, preparados porque viene el especial San José, 200 años de su fundación. Vamos a recordar justamente el bicentenario de la ciudad capital, Chepe, como le decimos popularmente. Un invitado especial, un arquitecto e investigador e historiador, cronista de la ciudad josefina, está aquí con nosotros para que recordemos cómo era ese San José hace 200 años. Mientras se prepara nuestro invitado, vamos a recordarles a nuestros oyentes que nos escuchan aquí en el centro de la ciudad capital sobre esta suspensión de servicios eléctricos para hoy miércoles 23. Y será a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde. Los vecinos de San José, Merced, La Coca-Cola no tendrán servicio de electricidad. Específicamente de calle 14 a calle 20. Esto entre avenidas 0 y avenidas 3. Vamos a nuestra primera pausa para presentarles nuestro tema y reportaje especial.
Estamos desde los 98.7 FM, 760 AM. Transmite TILX, cadena de emisoras Colombia. El pago puntual de mis cuotas hace posible el Seguro Social. Gracias a mi aporte solidario, nacemos, caminamos, construimos, sanamos y crecemos. Cuando yo necesite del Seguro Social, en servicios de salud y pensiones, tendré muchas manos tendidas. Mi aporte solidario es seguridad social para todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Pagar el servicio eléctrico puede ser una transacción electrónica rápida y sencilla. Cancele los recibos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por Internet mediante el débito automático de su cuenta bancaria, el cargo a su tarjeta de crédito y en cualquiera de nuestras sucursales, supermercados y demás comercios autorizados aún después de la fecha de vencimiento. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. ¿Qué majés popó de perro? No significa que vas a tener carro nuevo. Si quieres que las cosas cambien, tenés más chance con los chances. Todos los martes y viernes los chances te traen un primer premio de 44 millones, segundo premio de 20 millones y tercer premio de 7 millones, cuarto y quinto premio de 1.500.000, entero 4.000, fracción 400. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Más de 65 años haciendo radio útil. Colombia, somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted en este miércoles 23 de octubre. Hola amigas y amigos, les saludamos en este miércoles 23 de octubre, en la cuenta regresiva para despedir este 2013. 69 días para el año nuevo. Hoy, y como lo hemos venido anunciando, acompáñenos en este recorrido imaginario. Por favor, cierren sus ojos y nos transportamos al siglo finales 19, 20 y presente. Vamos a conocer cómo nació la capital de San José. La historia nos habla que un 18 de octubre de 1813, mediante decreto de las Cortes de Cádiz, se le dio título de ciudad a San José, la Villa Nueva de la Boca del Monte de Nuestro Señor San José. Así se llamó. San José, el pasado viernes 18, cumplió 200 años de su fundación. El 5 de abril de 1823, San José pasó a ser la capital de Costa Rica, tras la derrota de los imperialistas ante las fuerzas republicanas en el Alto de Ochomogo. Dice la historia y crónicas de Villanueva o San José, ubicada en un extenso valle o planicie, como la sabana donada a los vecinos por don Manuel Chapuy, el padre y clérigo de la época. Fue hace 200 años cuando San José recibió el título de ciudad, la entonces llamada Villa Nueva, mediante decreto del 18 de octubre de 1813, gracias a las gestiones del presbítero Florencio del Castillo. Durante el período colonial, los pobladores de la provincia de Costa Rica que habitaban en el valle de Acerrí, Curritabat, Pacaca y Barba dependían en lo religioso y lo político de Cartago. Por la lejanía de estos pueblos de Cartago y lo intransitable de los caminos, los españoles acudían a misa a los pueblos de indios más cercanos, hasta que se abrió una iglesia en la Abra de la Boca del Monte. En este programa de historia, dedicado al bicentenario de nuestra capital, contamos con la visita
de un arquitecto profesional independiente. Nos decía que él es un cronista de la ciudad ad honorem. No trabaja para ninguna institución. Es don Andrés Fernández, para que nos describa los inicios y desarrollo de San José, que celebra cada 19 de marzo el día de su santo patrón. 18 de octubre de 1813, 18 de octubre del 2013, 2 siglos de ciudad y un breve repaso por su historia con el arquitecto Fernández para que ustedes juzguen a San José, Chepe, como le decimos popularmente hoy en día, en medio de sus problemas sociales, sanitarios, infraestructura, de su planificación y también de sus bondades y bellezas que las tiene como una gran urbe. Descubran a San José, conozcámosla mejor, especialmente de su nacimiento. Ese es el objetivo de este espacio y con el valioso aporte de este profesional arquitecto Andrés Fernández. Antes de recibirlo, abuela, abuelita que nos está escuchando, o jóvenes también, esta era la música de moda, los ritmos que se bailaban, las canciones y melodías del siglo pasado. Hay un hecho histórico que debemos conocer y destacar. El 15 de marzo de 1834, al emitirse la ley de la ambulancia, que estableció en forma rotativa la capital en Heredia, Alajuela y Cartago, San José dejó por un periodo corto la capital de Costa Rica. Pero la ley de la ambulancia fue abolida el 27 de agosto de 1835 por Braulio Carrillo Colina, quien de inmediato emitió un decreto que estableció la capital en San Juan de Tibás, entonces conocido como San Juan del Murciélago. Pero el traslado nunca se concretó. San José, ayer y hoy, 200 años de su nacimiento, es el tema central de Juzgue Usted en este miércoles 23 de octubre. Arquitecto Fernández, bienvenido. Buenas tardes, don Carlos, buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a todos sus oyentes. De nuevo. Vamos de nuevo. Buenos días. Ups. Buenos días, don Carlos, buenos días, Gabriela, y buenos días a todos los oyentes de este programa. Lo vi con los ojos cerrados usted ahora, al igual que le pedimos a nuestros oyentes. Usted también se transportó. Basta escuchar música, y particularmente buena música del principios del siglo XX en Costa Rica para transportarse. Es exactamente. ¿Recuerda usted alguna? Porque usted es una persona joven. Usted no es ningún abuelito. Sí conozco alguna de la música. No soy especialista en el tema, pero como amante de la historia, la música es una de las que en realidad me lleva. Ahora precisamente usted mencionaba hace un rato del maestro Barquero del Valdeda, que es posiblemente Julio Barquero, de los más conocidos, ¿no? Pero también está la música de don Pilar Jiménez, de don Julio Fonseca y de otros grandes. Entre la música orquestal, porque entre la música popular que va a venir luego, el bolero particularmente, está lo de Ricardo Reca Mora, que es una noche inolvidable, que nos dio prestigio internacional, ¿verdad? Y los salones de baile en esa época, uno que quedaba al costado oeste del Parque Central, el Cesteo, la Gimnástica, la Libertad y otros que estaban Gimnástica y Libertad, que respondían con sus nombres a los equipos, ¿verdad?, de fútbol que habían en ese momento, ¿verdad? También.
Esta capital ha sido testigo de muchos y grandes acontecimientos en su vida. Episodios de revueltas, protestas, manifestaciones, tragedias, desfiles de grandes personajes científicos, artistas de gran renombre que nos visitaron y hasta reyes. San José de Costa Rica. Arquitecto Fernández, su trabajo investigativo que nos aporta en este bicentenario de la capital, que a propósito no se le ha dado por parte de la Municipalidad de San José el realce, la solemnidad, el organizar toda la gran programación a nivel provincial y nacional. Ver a todos los cantones de San José involucrados en los festejos. Si bien el Consejo Municipal o Comuna Josefina programó varios actos, para nosotros, con todo respeto para estas autoridades, sin pena ni gloria, hubiésemos querido actos masivos en los parques, desfiles, la originalidad, su creatividad, estudiantes y los josefinos, algo así como los preparativos del Festival de la Luz. Mandolina se llama ese instrumento. ¿Verdad, arquitecto? Sí, señor. ¿Usted coincide con nosotros esta observación de que le faltó más a la municipalidad? Una cadena de radio y televisión, estudiantes, desfiles. No, se concretaron a este acto solemne en el auditorio del Museo del Niño y pues un baile aquí en popular en el kiosco del Parque Morazán. Sí. Tal vez estamos pidiendo más de la cuenta. Bueno, a mí no me parece que estén pidiendo más de la cuenta, sino incluso, con todo respeto, igual para la municipalidad y para las actuales autoridades municipales. Yo lo advertí desde noviembre del año pasado, precisamente, que en el año 2013 cumplíamos no uno, sino 2 bicentenarios, y si usted me permite paso a explicarlo. El primero de ellos tiene que ver con que la Constitución de Cádiz, dictada en 1812, dispone que todos los pueblos de cierta categoría, no principales, de cierta categoría del Imperio Español tengan cabildo. Es decir, que tengan municipio, que tengan ayuntamiento, para que el público nos entienda, que tengan autogobierno, es decir, que se puedan gobernar a sí mismos con autoridades elegidas entre los miembros de la comuna, lo cual es el principio democrático. Y eso se cumplió 200 años en enero de que entró a regir. Entonces, la municipalidad misma de San José cumple también 200 años. Y en octubre se cumplen, en 18 de octubre, se acaban de cumplir los 200 años del título de ciudad. Pero para mí era tan importante, y por eso lo hice notar en un artículo que precisamente se llama 2 siglos, 2 celebraciones, en la página 15 de La Nación, donde tengo espacio, afortunadamente, hice notar la importancia de uno y de otro. ¿Por qué? El primero, porque en el ayuntamiento mismo está el principio democrático. Un pueblo que elige sus autoridades es un pueblo al que ya se le ha insuflado el principio democrático. Y el título de ciudad, que es fundamental, trae autonomía administrativa. Y ahí, aunque muy primitivamente, o si ustedes quieren todavía de manera muy virtual, ya está el principio republicano. Esos 2 principios van a constituir la futura Costa Rica. Andrés, ¿qué ha logrado usted investigar de estos 200 años? ¿Cuál ha sido su metodología, sus consultas, sus libros? Ha sido como un ratoncito de biblioteca. Sí y no. Sí, porque hay que hacerlo. El estudio tanto de archivo como bibliográfico es fundamental, pero para mí hay algo que es tanto o más fundamental que esto precisamente, y que es el estudio vivencial.
el compartir con la gente. ¿Qué nos hace diferentes a San José de Alajuela, de Heredia, de Cartago? Solo para citar las cabeceras de provincia del Valle Central. Y eso no está en los libros, eso está en el mercado, o más bien en los mercados, en el central y en los otros. Eso está en las cantinas, eso está en los billares, eso está en los estadios de fútbol, eso está en las paradas de buses, eso está viajar en bus, eso está en los taxis, conversando con los taxistas, en los parques, limpiándose los zapatos en el Parque Central. Esas experiencias inigualables de la vida del josefino solo están en el San José vernáculo, en el San José del día a día, y es para mí tan importante como la labor de archivo y de bibliografía. ¿Cómo era la vida, su sistema de vida del josefino descalzo, de niguas, el que usaba bombín, la dama elegante? Bueno, si estamos hablando de hace 200 años, en términos generales se trataba, si bien es cierto, ya había lo que se denomina, por ejemplo, en sociología marxista, una acumulación del capital, y para decirlo en tico, ya había cierta platilla en cierta gente. También había gente que, al igual que hoy, y desde que el mundo es mundo, las pasaba negras, ¿verdad? ¿Y eso de platilla, perdón, Andrés, vivían en Barrio Escalante o en Barrio Amor? No, en nada de eso existía. Lo que existía era aproximadamente unas 5 manzanas alrededor de la plaza principal, que ni siquiera estaba convertido todavía en Parque Central. Eso es un fenómeno muy tardío de la década del 80 del siglo XIX, y vivían sobre todo hacia el sector norte, aglomerados, no en la parroquia, hoy catedral, sino hacia la iglesia, alrededor de la iglesia del Carmen. Siempre el barrio del Carmen fue, por excelencia, el barrio de la gente que tenía el poder económico en San José. Cuidado con el cacharrito. Vamos a hacer un paréntesis a esta hora en esta audición especial de Juzgue Usted, para que juzguen estos 200 años de los josefinos. Edición de hoy, miércoles 23 de octubre, para continuar escuchando al arquitecto Andrés Fernández, cronista ad honorem de la ciudad. ¿Cómo es eso de cronista ad honorem? De ahí, cronista, porque toda ciudad que se respete tiene un cronista. En este caso yo lo soy y lo cumplo a cabalidad 24 horas al día. Ad honorem, porque nadie me lo paga. Debería ser la municipalidad, muy feo decirlo, pero nadie me lo paga. Lo digo porque ya lo ha dicho don Alfonso Chay, lo ha dicho don Carlos Cortés, lo ha dicho Felo García, lo ha dicho Alberto Cañas, y lo ha dicho otras grandes personalidades de la cultura en San José. No porque lo diga yo, ni porque quiera que me paguen, pero digo, eso es un puesto de mucho honor que han ocupado, por ejemplo, en México grandes poetas como Salvador Novo, grandes investigadores como De la Maza, que ocupa un Eusebio Leal en La Habana, en Cuba, que es uno de los grandes intelectuales cubanos. O sea, el cronista de la ciudad no es, perdonen la expresión, pero estamos en términos vernáculos, no es cualquier bombeta. Tiene que ser una persona ilustrada y con un gran amor por su país y por su ciudad, precisamente. Juzgue usted al arquitecto Andrés Fernández, su reporte telefónico aquí con don Sergio Ramírez, o a Gabriela, el 60599954, o su servidor 83955776, pero también en nuestras redes sociales. Por supuesto. Y usted puede conocer a don Andrés Fernández a través de nuestras redes sociales. Ahí está la foto de él. Conózcale. Sepa cómo viene vestido en esta madrugada. Usted puede participar de este programa a través del Facebook Juzgue Usted Colombia. En el Twitter también estamos a través de Juzgue Usted CR. Desde San José de Costa Rica, transmite 98.7 FM, 760 AM. La Mundialista, cadena de emisoras Colombia. El pago puntual de mis cuotas hace posible el Seguro Social. Gracias a mi aporte solidario, nacemos, caminamos,
construimos, sanamos y crecemos. Cuando yo necesite del Seguro Social, en servicios de salud y pensiones, tendré muchas manos tendidas. Mi aporte solidario es seguridad social para todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Pagar el servicio eléctrico puede ser una transacción electrónica rápida y sencilla. Cancele los recibos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por Internet mediante el débito automático de su cuenta bancaria, el cargo a su tarjeta de crédito y en cualquiera de nuestras sucursales, supermercados y demás comercios autorizados aún después de la fecha de vencimiento. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Que te caiga una cuita de pájaro no significa que vas a tener casa nueva. Si quieres que las cosas cambien, tenés más chance con los chances. Todos los martes y viernes los chances te traen un primer premio de 44 millones, segundo premio de 20 millones y tercer premio de 7 millones, cuarto y quinto premio de 1.500.000, entero 4.000, fracción 400. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Columbia y su red de repetidoras en AM y FM para todo el país. 760 AM y 98.7 FM. Y para el mundo, www.columbia.co.cr. Columbia, la radio que está en el corazón del pueblo. Con mucho gusto. Juzgue usted. De los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr. Seguimos con este especial de los 200 años de San José, Chepe, y conocer algunas facetas históricas con Andrés Fernández. Andrés, decía Gabriela anteriormente, y coincidimos, que falló la municipalidad en su aparato divulgativo, falló también el Ministerio de Cultura, algunos medios de comunicación sí destacaron este hecho, pero le faltó más, sobre todo en los colegios, porque los niños y niñas, los jovencitos, están en otro mundo, en otra órbita. No conocen y no les ayudamos a conocer. Y efemérides como estas son importantes precisamente porque facilitan, por el hecho mismo de celebrarse, facilitan esa comunicación con el pasado que es fundamental para echar raíces. Claro, no es lo único en lo que hemos fallado. Precisamente un día como el de la abolición del ejército en Costa Rica debería ser una fiesta nacional donde ya no solo en una provincia o en un cantón, sino en todo el país, las escuelas y los colegios deberíamos tirarnos a la calle y todos los ciudadanos deberíamos estar de fiesta. Somos un país desarmado y que le declaramos la paz al mundo. Pues de la misma manera se debió haber celebrado los 200 años de San José con estos dos principios de los que yo hablaba hace un rato, fundamentales: el principio democrático, el cabildo, y el principio, digamos, el principio republicano con la declaración de ciudad. Se debió haber hecho por todo lo alto, con bombos y platillos, y en la noche con bombetas y luces de colores. Debió haber sido una cosa apoteósica, en mi opinión particular. Por ejemplo, el Banco Nacional lo hubiera iluminado, el otro, los edificios. Todo eso pudo haber buscado la complicidad encantada de los medios de comunicación, estoy segura, de hacer transmisiones, de hacer cortos, clips, etcétera. Andrés, vamos a la Costa Rica de principios del siglo XX, 10, 20, 30. ¿Cómo era esa capital, sus habitantes, las modas, el lenguaje pachuquesco, o existían los pachucos, las cantinas, los bares, salones de baile, los puteros? Sí. Bien, ahí... ¿A qué hora se acostaban? ¿A qué hora terminaban las fiestas?
Bueno, hay los borrachitos parados ahí en la esquina. Y no solo los borrachitos parados en la esquina, sino curas borrachos también sentados en las cantinas, como deja ver algunos periódicos liberales que en su enfrentamiento con la iglesia le hacían ver a la iglesia que también tenían paja en su ojo, diría el dicho bíblico. Yo recuerdo varios. Pero bueno, hay un texto extraordinario, hasta la fecha solo ha sido parcialmente traducido del inglés, de un gringo, Grace Caseman, que nos visitó en 1905 y dejó sus impresiones en este texto que publicó en Nueva York, donde dijo que San José era una metrópolis en miniatura. Y pasa a explicar por qué. Porque para 1905, hace más de un siglo, tenía tranvía, telégrafo, teléfono, ferrocarril, alumbrado eléctrico público, tenía acueductos, acueducto sanitario, acueducto potable, tenía todos los servicios, entiéndase, de salud, servicios médicos privados, tenía gran cantidad de abogados, enorme cantidad de academias que daban desde griego, latín, inglés y francés hasta música y ballet. Tenía un teatro nacional que él mismo dijo, ese teatro nacional es digno de figurar en cualquier ciudad. Nueva York, dijo él, que era su ciudad, se sentiría orgulloso de tenerlo acá. En fin, era una metrópoli en miniatura, fue su expresión. Y de ahí que todo lo que usted acaba de mencionar también existiera, porque una metrópoli no es solo lo bello, ni lo que podemos considerar refinado en términos culturales, sino también lo plebeyo, ¿verdad? Y en ese sentido es importante recordar que ya existían barrios que no eran y venían desde la época colonial, desde antes de hace 200 años, cuando se declara ciudad, el famoso barrio de La Puebla, que era equivalente a la Puebla de los Pardos en Cartago y a la Puebla de Heredia. Aquí también era Puebla de Pardos, por pardos se entiende negros y mulatos, y era originalmente en la colonia era el de las morenas, que eran en esencia servidoras domésticas, y los morenos, que eran en esencia artesanos, ¿verdad? Y que después se convirtió en un barrio de malas, entendámonos, en un barrio de prostíbulos, y también muchos cronistas del tiempo, como don Macabeo Vargas, lo recuerdan como el barrio alegre. ¿Qué significa eso? Que mucha música como tan hermosa como la que estamos oyendo, muy europea, la música popular de las clases ilustradas en San José, pues eran las polcas, las mazurcas, los valses, los minuetos, pero estaba la música también de la Puebla, que era la música del músico solo o del trío pequeño, o de la marimba con un par de maracas y una guitarrilla, y las mujeres públicas, entiéndase las putas, bailando en la calle, o como se decía cuando no había mujeres, pan con pan, hombre con hombre, cuando la tomadera del traguito era bastante. Entonces, quiere decir que había absolutamente ¿Guaro es lo que se tomaba? Guaro es lo que se tomaba en esencia. En esencia ya lo producía la Fanal, también se conseguía de contrabando, y la palabra, recordemos que la palabra chichero viene de tomar chicha, porque todavía para ese tiempo se fermentaba la chicha más allá de la que hemos estado acostumbrados algunos a tomar en un rezo del niño. Siempre, si se lleva la chicha un grado más, es la chicha que ya emborracha, para decirlo en tico. Entonces, el chichero propiamente es el borracho más pobre, porque no puede ni pagar guaro. El que podía pagar, pagaba hasta coñac. La compañía, la Fanal, hacía coñac también, hacía otras cosas, mistel, hacía otras cosas. Había whisky igual y había cervezas alemanas, pero el guaro era relativamente barato, pero aún así había quienes no podían pagar el guaro y tomaban chicha. Esos eran los chicheros, literalmente. Algo también muy importante destacar, la tranquilidad, la seguridad de los josefinos. Dormían con la ventana abierta, la puerta entreabierta. Hoy no, vivimos en jaulas. Vivimos en jaulas y rodeados de alambre navaja. Ahora, tampoco me parece que hay que idealizar aquello de
las puertas abiertas, porque también se daban otro tipo de inseguridades, que no eran necesariamente porque le robaran a uno algún objeto de la casa, pero le podían robar la honra a alguna de las niñas que la habitaban, y también sucedía. Si no es que se robaban a la niña de una vez, cosa que se daba muchísimo. Periódicos de la época, en los periódicos de la época abundan las denuncias de raptaron a mi hija. Aparecían a los poquitos días, ya no había nada que hacer, había que llevarlos a la iglesia a consumar el matrimonio, o más bien a celebrar el matrimonio, porque ya estaba consumado. Se daba mucho, era usual. Casi la mayoría a las 9, 10 de la noche, todos en casita. Era lo usual porque además existía, ya para 1900 no, pero desde 1850 desde antes de 1850 con don Juanito Mora existía el servicio de serenos, y los serenos tenían una ruta expresa. Ellos, por decirlo así, peinaban toda la ciudad, calles y avenidas, pero tenían una calle de la Ronda. La calle de la Ronda, que la definió don Juanito Mora mediante el plano que levantó don Nicolás Gallegos en 1851, para que nos demos idea, era calle 10, entiéndase, atrás de la Merced, la que pasa por detrás de la Merced. Calle 7, entiéndase, la que pasa por detrás de la Caja del Seguro Social. Avenida 10, ¿verdad? Creo que no tengo que decir dónde pasa Avenida 10, y Avenida 7, el límite entre Barrio del Carmen y Barrio de Amón. Esa era la calle de la Ronda. Todo lo que estaba dentro era el San José habitado e iluminado con alumbrado público. Antes de la electricidad se iluminaba con canfín, y antes del canfín con higuerilla, que era una especie vegetal que crece en un árbol, que era usual acá. Se echaban en una latita unas cuantas semillitas de higuerilla, se les daba fuego y ahí pasaban toda la noche ardiendo e iluminaban. Pero el sereno hacía además la ronda por la calle, la famosa calle de la Ronda, y tenía una orden específica. El sereno que iba diciendo, en efecto, como hemos oído en las películas, tal hora y todo sereno. Si se topaba a alguien, daba la contraseña. Si la contraseña no era contestada de la noche y no era contestada, tenía derecho a disparar con el famoso fusil de chispa, ¿verdad? Que duraba más o menos media hora en volverse a cargar, pero por lo menos disparaba. Por eso es que disparaba a ciegas prácticamente, de manera que nadie tenía que andar en la calle haciendo nada. El que andaba en la calle no andaba en nada bueno, y el sereno lo podía tirar literalmente a matar. Eran los josefinos muy religiosos. Eso está por verse, porque en realidad, como todo el costarricense no ha sido muy religioso. ¿Cómo decirle? Quienes se han adentrado en la sociología del costarricense, como José Obdulio Cordero, el mismo don Eugenio Rodríguez Vega y otros autores, don Luis Barahona particularmente, tal vez es más religioso que cumplidor. Me explico. Es menos de ir a misa, es más religioso que de ir a misa. Eso sí era más notorio en las mujeres, pero el hombre por lo general escuchaba la misa desde fuera, cosa que todavía sigue sucediendo hoy. Andrés, en gran medida. ¿Cuándo se escucha radio por primera vez? ¿Cuándo llega la radiodifusión? La radiodifusión, igual que todos los otros medios, llega a Costa Rica muy temprano, pero no se hace pública sino hasta los años 20. Sí, cuando digo muy temprano es que, por ejemplo, el cine se inventa en París en 1895, y ya en 1897 hay películas en el cine Variedades. 2 años después de la invención ya se registran funciones de cine en el cine Variedades. Lo mismo con el telégrafo, lo mismo con el teléfono. La emisora de Amando Céspedes, Radio Costa Rica, sí, la Voz de Costa Rica. La Voz de Costa Rica en Heredia. En Heredia. Más tardía, pero fundamental, porque es la primera radio en términos profesionales. Cuando ya don Amando pasa de ser el radio aficionado con su radio de baquelita y un clavo a un verdadero pionero de la radio tal y como hoy la conocemos y como ustedes la practican aquí, ¿verdad?
Hasta trascendió nuestras fronteras. No solo trascendió nuestras fronteras, sino que incluso haciendo trabajo de radioaficionado entró en comunicación con una de las expediciones al polo que andaba perdida y le salvó la vida. Es cierto. Así de sencilla, y el capitán de esa expedición vino a Costa Rica a darle las gracias personalmente, y existen fotos de don Ricardo Jiménez con el capitán de esa expedición, porque el hombre vino a Costa Rica a conocer a ese pionero de la radio que le había salvado la vida. No me contestó el vocabulario. Con respecto al vocabulario, siempre ha existido vocabulario de parte del área, digamos, plebeya de la población, y particularmente está reflejado en buena medida en algunas concherías de Aquileo, no todas, porque una cosa es el lenguaje del concho, es decir, del campesino, y otra del plebeyo, que es el campesino que se ha venido a la ciudad, que todavía no es urbano, pero ya no es campesino. Recordemos algunas expresiones. Bueno, ahí habría que ponerse a hilar más fino, pero por ejemplo, todo lo que son los apodos, particularmente en una de sus concherías, donde precisamente Aquileo describe un pleito en este sector de la Puebla, que es al suroeste, ¿verdad? Entre una serie de prostitutas. Ahí vienen todas, ¿verdad? La picuelapa, la fulana, la sutana, la mengana, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos los apodos que Aquileo menciona tienen un doble sentido: nominar a aquella sujeto, pero además darle las características, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que tiene caderas flojas, ya sabemos que hace tal jugada en la cama, etcétera, 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 etcétera. Siempre el costarricense, el josefino como el costarricense, el josefino en particular como el costarricense en general, con una extraordinaria chispa para jugar con el lenguaje y decir, no con doble sentido, no, hasta con 3 y más sentidos, como lo solía hacer Carmencita Granado en sus recordadísimos programas. Y hoy que se institucionalizó Mae, que es mexicano, igual que el Pura Vida. El Pura Vida deviene de las películas de Resortes. El Maje está registrado por lo menos en una de las películas de los hermanos, se me va en este momento, ellos llegaron al Teatro Raventós en alguna ocasión, pero originalmente es Maje con J, pero ahí está lo interesante, de Maje con J, como lo pronuncian los mexicanos, que ya no se usa en México, por cierto, ahora es un anacronismo en México, se apocopó, como solemos hacerlo los costarricenses, siempre comiéndonos una letra, en este caso la J, y lo dejamos en Mae. Ese es más reciente, ese es del Pachuco propiamente dicho, de los años 60 en adelante. Chepe, ayer, hoy y siempre. Andrés, muchísimas gracias por ese aporte investigativo e histórico para enriquecer más el objetivo de esta audición. Bueno, yo encantado para servirles, don Carlos y Gabriela. Para eso estamos, para hacer la crónica de la ciudad, y no solo en su arquitectura, no solo en sus efemérides, sino también en esta serie de pequeños detalles vivenciales que pues a ustedes les interesan, y yo encantado de hablar de ellos porque no suele hacerse. Un día nos vamos a ocupar de la arquitectura, casualmente, de los estilos. Perfectamente, que de todo tenemos. Es una capital rica como pocas en el planeta en cuanto a arquitectura, pero rica como pocas también en vivencias como estas de las que estábamos hablando, que son valiosísimas de recordar también. A no dudarlo. Gabriela, ¿qué le pareció? Tú la ves con mucha atención. Aprendiendo, don Carlos. Creo que como muchos que también están en este momento en sintonía de Juzgue Usted, y le recordamos que usted puede volver a escuchar este programa a través de nuestra cuenta en YouTube. Búsquenos con el nombre Juzgue Usted. Compártala también con todos sus contactos en Facebook y Twitter para que más personas puedan escuchar también el Bicentenario de San José. Anunciamos que tendremos para este jueves el problema, eso no existía en ese San José, las barras libres, las megafiestas. ¿Verdad que no? Existían, afortunadamente.
con el licenciado Carlos Alvarado, el director del Instituto Costarricense de Drogas. No se lo pierdan. Es todo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y como siempre, desde la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.